Entonces, como les había dicho, vamos a terminar hoy día de ver lo que es electricidad, ¿ya? Recordando siempre el concepto de electricidad. Recordemos que la electricidad es solamente un fenómeno físico que se produce por el movimiento y la interacción de cargas eléctricas. Ya en este caso, esa interacción entre cargas positivas y negativas, siendo el protón el positivo y el electrón el negativo. De eso no se pueden olvidar. Y como les había dicho, en la electricidad dinámica, a diferencia de la estática, la dinámica la utilizamos día a día, ¿ya? Es decir, en todos los aparatos eléctricos que nosotros tenemos, utilizamos esta electricidad dinámica, ya que este tipo de electricidad en específico es capaz de viajar a través del cableado eléctrico, a través de conductores, que en este caso es el cableado eléctrico, que recordemos que adentro tiene usualmente cobre, ¿ya? Entonces, gracias a que la electricidad dinámica viaja a través de estos conductores, puede llegar a nuestras casas, ¿ya? Puede llegar desde de la central donde se produce electricidad, ya sea una termoeléctrica, ¿no es cierto? O sea una planta nuclear. Eh, Esta electricidad viaja desde esos lugares a través de las distintas conexiones eléctricas que hay en las ciudades, eh, para llegar a nuestras casas, ¿ya? Ahora, la electricidad estática, eh, lo bueno que tiene, por así decirlo, es que es menos peligrosa, ¿ya? Es decir, no tiene un voltaje tan alto, no es tan... eh, es básicamente es menos peligrosa que la electricidad dinámica. Pero ¿por qué? Ustedes preguntarán por qué si la electricidad estática es menos peligrosa, por qué no usamos esa en vez de la dinámica. Básicamente porque la electricidad estática no produce un voltaje tan intenso como la dinámica. Es decir, si yo tiro un cable desde mi casa, o al contrario, si yo tiro un cable desde la termoeléctrica hasta mi casa, lo más probable es que la electricidad estática no llegue o llegue con muy poquita intensidad, ¿ya? Y quizás ni siquiera me sirva para prender una lavadora, por ejemplo, ¿ya? Ese es el problema de la estática. Si bien es menos peligrosa, no nos sirve para abarcar largas distancias. Y por eso utilizamos electricidad dinámica, ¿ya? Porque la electricidad dinámica, al poseer una mayor intensidad, logra llegar más lejos, logra llegar a nuestras casas, ¿ya? Porque recordemos que nosotros no tenemos la hidroeléctrica al lado de nuestras casas, ¿ya? Algunos ni siquiera tienen la hidroeléctrica en su propia ciudad, algunos tienen en otra región, ¿ya? Entonces, eh, por eso usamos electricidad dinámica y no estática para alimentar todos nuestros aparatos electrodomésticos, todos nuestros aparatos tecnológicos que requieren electricidad. Y esto yo lo había dicho ya, pero recordemos que la electricidad es muy importante porque básicamente lo utilizamos en todo. Y un ejemplo que yo no había dado en la clase anterior, recordemos que imagínense si en un hospital se corta la electricidad. Imagínate cuánta gente moriría si en un hospital se corta la electricidad. Pues, todas las personas que están conectadas a distintos aparatos eléctricos que los mantienen con vida, lamentablemente morirían. Entonces, hasta ese punto depende nuestra vida de la electricidad, ¿ya? Por lo mismo los hospitales mejor preparados, poseen generadores de emergencia por si se llegase a cortar la electricidad, ¿ya? Entonces, la electricidad dinámica, como les dije, es un tipo de electricidad que se produce cuando esta electricidad circula de manera prolongada, ¿ya? Es decir, esta corriente eléctrica que ustedes pueden ver acá, y de color azul, y con las flechitas que ustedes ven ahí moviéndose, de color azul y de color rojo, son corrientes eléctricas, ¿ya? Esto es corriente eléctrica dinámica porque como ustedes pueden ver ahí, se va moviendo de un aparato a otro, en este caso de la pila, se está moviendo a las ampolletas. Esto es un circuito eléctrico como habíamos visto la primera clase, ¿ya? En este caso, para que se produzca electricidad dinámica, tiene que haber algún tipo de generador que la produzca, ¿ya? Que puede ser ya sea una pila, como la tenemos ahora, o un generador electromecánico, perdón, electromagnético, ¿ya? Que son los que están, por ejemplo, en la hidroeléctrica, ¿ya? Independiente del generador que nosotros tengamos,
este generador es capaz de producir cargas eléctricas. ¿Ya? En este caso, esta pila de acá está produciendo cargas eléctricas o generando cargas eléctricas. Por eso lo conocemos como generador. Genera cargas eléctricas. ¿Ya? Y recordemos que acá esta pila yo la podría reemplazar por una hidroeléctrica o por algún generador electromagnético. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber acá es que el generador, ya sea una pila, las pilas son generadores químicos, ya sea una pila o sea otro tipo de generador, me está produciendo constantemente cargas eléctricas. ¿Ya? Y estas cargas eléctricas que están siendo producidas constantemente no se quedan estáticas ahí, no se quedan ahí quietecitas, sino que viajan estas cargas a través de estos cables. ¿Ya? Y las cargas, al moverse por estos cables, se produce lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica entonces es solamente la circulación, el movimiento de las cargas a través del conductor. ¿Ya? Imagínense como una autopista. ¿Ya? En la autopista hay un montón de autos. ¿Ya? En este caso la autopista, la calle, sería el conductor, sería el cable en este caso. Y los autos serían las cargas eléctricas. Cada auto es una carga eléctrica. Y cuando todos estos autos viajan a través de esta calle, se produce lo que ustedes conocen como corriente eléctrica. ¿Ya? Y esta corriente eléctrica viaja a través de este cable hasta llegar a su destino, que en este caso es una ampolleta. ¿Ya? Recordemos que la ampolleta yo la puedo reemplazar, por ejemplo, por un motor, la puedo reemplazar por, por un computador o cualquier cosa que utilice electricidad realmente. Yo puedo reemplazar esta ampolleta, pero se suele usar la ampolleta como, como referencia porque es como más simple de entender. ¿Ya? Ahora, aquí explica lo que yo ya dije, ¿ya? Cómo se produce electricidad dinámica. Recordemos que la electricidad dinámica entonces se produce en un generador, que puede ser químico o electromecánico, ¿ya? Este, electromagnético también le dicen, ¿ya? Este generador produce cargas eléctricas, estas cargas eléctricas viajan a través del cableado, ¿cierto? A través del conductor, que usualmente es un cableado, y llegan a su destino finalmente, ¿ya? Obviamente tienen en consideración de que el cableado eléctrico tiene poca resistencia y al tener poca resistencia facilita que las cargas eléctricas viajen a través de él. No voy a colocar un cable hecho de madera, porque como la madera tiene, recordaron ustedes, la madera tiene una alta resistencia, no va a dejar que las cargas pasen. Entonces no me va a servir. ¿Ya? Entonces vamos a recordar lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, como les dije anteriormente, es simplemente el flujo de estas cargas. ¿Ya? Si ustedes ven estas imágenes de acá, este como tubo, por así decirlo, de color como medio naranjo, ¿no es cierto? De naranjo y café. Eso podría ser, por ejemplo, la calle, ya una avenida, por así decirlo. Y cada una de estas pelotitas sería un auto, ¿ya? Ahora, no todas las corrientes eléctricas son igual de intensas, ¿ya? Por ejemplo, acá arriba, si ustedes se dan cuenta, contamos cuántas cargas hay 5, ¿ya? A la vez 5 cargas, vamos a considerar que es una corriente de poca intensidad, ¿ya? En relación, comparándolo con la cantidad de cargas que hay acá abajo, ¿ya? Aquí abajo hay 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo conté, si conté bien, hay 12 cargas eléctricas viajando en esta corriente, ¿ya? Es decir, la de acá abajo es menos intensa, perdón, la de acá arriba es menos intensa que la que hay acá abajo. ¿Por qué la de arriba es menos intensa? Porque tiene menos cargas eléctricas que la que hay abajo, ¿ya? Entonces, tenemos corrientes eléctricas con una intensidad alta y con una intensidad baja, ¿ya? En este caso, la de arriba tiene una intensidad baja y la de abajo tiene una intensidad alta, ¿ya? Esto es fácil de recordar, simplemente ver cuántas pelotitas o cuántas cargas eléctricas hay. Recordemos que cada pelotita representa una carga eléctrica. Ya, yo le digo pelotitas para que para facilitar el entendimiento.
Y esto nos lleva a este otro concepto, ¿ya? Si bien las corrientes eléctricas hay de alta intensidad y baja intensidad, también hay corrientes eléctricas continuas y alternas, ¿ya? La corriente continua viaja en una única dirección. Por ejemplo, una corriente continua viajaría solamente de izquierda a derecha, ¿ya? En cambio, la corriente alterna tiene la capacidad de viajar en ambos sentidos. Es decir, la corriente eléctrica en un momento viaja de izquierda a derecha, pero en otro momento viaja de derecha a izquierda, ¿ya? Se va alternando, va alternando la dirección. En un momento viaja para la izquierda y alterna, y ahora no viaja a la izquierda, ahora viaja a la derecha. Y vuelve a alternar, y ya no viaja a la derecha, viaja a la izquierda de nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos tipos de corrientes. Corriente continua, que viaja del punto A al punto B, ¿ya? Y tenemos la corriente alterna, que en un momento puede estar viajando del punto A al punto B, pero de repente alterna y ahora viaja al revés, pues viaja del punto B al punto A, ¿ya? Y luego de nuevo viaja del punto A a B al punto A y así sucesivamente va alternando, ¿ya? Esa es la diferencia entre unas corrientes, entre la corriente continua y la alterna. Ahora, se preguntarán nuevamente, ¿de qué me sirve tener dos tipos de corrientes? ¿De qué me sirve tener corriente continua y corriente alterna? La corriente continua usualmente la tenemos en aparatos eléctricos que son como más pequeñitos, como puede ser, por ejemplo, un circuito eléctrico pequeñito, ¿no es cierto? Un celular, una linterna, por ejemplo. Ellos ocupan corrientes continuas, ¿ya? Porque en realidad no necesitan como... no necesitan alternar, no necesitan viajar tan lejos, ¿ya? En cambio, la corriente alterna tiene la capacidad de, al poder alternar su movimiento, al viajar de un lado para otro, tiene la capacidad de modificar su voltaje, ¿ya? ¿Para qué es esto? Porque imagínense, ustedes piensen que, volvemos al concepto de watts, recordemos que un refrigerador, recordemos que usaba 220 watts y un celular solamente utilizaba 40 watts aproximadamente. Son ejemplos. Ahora, imagínense cuántos watts genera una termoeléctrica. Yo imagino que deben ser miles de millones de watts los que se producen en una central eléctrica. Imagínense si esos miles de watts viajan directamente a nuestras casas y uno conecta algo al enchufe. Explotaría la casa, ya porque son miles de watts. Ahora, la corriente alterna y con el uso de lo que ustedes conocen como transformadores, nos permiten modificar esa intensidad, ya nos permiten eh, alterar la cantidad de electricidad que va a llegar a nuestras casas para que nuestras casas no exploten, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, mi computador tiene un transformador, ¿ya? Para que, en este caso, por ejemplo, mi computador requiere una cantidad de cosas determinado y yo lo conecto a mi casa, pero mi casa, el enchufe de mi casa me tira muchos watts, me tira más de lo que necesito, se me va a quemar el computador, ¿ya? Pero eso no sucede porque tenemos el transformador, ¿ya? Entonces, por ahí va más o menos lo que es la corriente alterna. Al poder modificar su sentido, a dónde viaja, es capaz de viajar a largas distancias y gracias al transformador optimizar su consumo, ¿ya? Para que, repito, no se quemen nuestros aparatos eléctricos, ¿ya? Porque de repente cuando se corta la luz y después la luz llega muy fuerte, ¿por qué se nos queman los aparatos eléctricos, por ejemplo en la televisión, cuando llega la luz después de un corte? ¿Por qué se recomienda desenchufar las cosas? Porque cuando llega nuevamente la electricidad, llega muy fuerte, ¿ya? Y eso puede provocar que algunos aparatos eléctricos se quemen. Es por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa que cuando se corta la luz, perdón, se corta el agua también, cuando se corta el agua y vuelve, usted abre la llave y como que sale de golpe, ¿ya? Y como que, no sé, de repente como se pega como un pequeño susto, ¿ya? Algo similar así pasa con la electricidad, ¿ya? Para que ustedes sepan de por qué se usa usualmente la corriente alterna, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de corriente, ¿ya? En la corriente continua entonces tenemos un pequeño circuito eléctrico, el que ustedes incluso pueden armar en la casa, y tenemos una linterna.
¿ya? En cambio, la corriente alterna, si se dan cuenta, tenemos algo mucho mayor. Mira, imagínense que acá, en este caso, tenemos una hidroeléctrica. Y eso que ustedes ven acá, este dibujito, que ven una N que rodeada de color rojo y una S de color verde, esto que tenemos acá, es un generador, ¿ya? Este generador, gracias al movimiento del agua que se genera acá, ¿no es cierto? La energía del agua, ¿no es cierto? Eh, provoca de que acá en el generador las cargas eléctricas se empiecen a mover. Y al moverse, empieza a generar electricidad. Ya recordemos que el movimiento de cargas eléctricas genera electricidad. Y vean acá este pequeño número, no sé si se alcanza a ver, dice 1000 voltios. ¿Ya? Entonces, este generador produce 1000 voltios. Pero, ¿qué pasa si estos 1000 voltios llegan hasta mi casa sin ser modificados? Me explota el celular en la cara. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer algo, o las compañías tienen que hacer algo, para que esos 1000 voltios no nos lleguen a nosotros. Y de ahí nace la corriente alterna. ¿Ya? Entonces, gracias a esta corriente alterna y gracias a los transformadores que tenemos en la casa, se logra transformar estos 1000 voltios en 230, ¿ya? Que se ven acá. Y esos 230 nos llega a nuestro computador y por eso nuestro computador recibe 230 y no recibe 1000. ¿Ya? Y por eso nuestro computador no explota. Entonces, a eso va la corriente alterna. Entonces, haciendo un poquito de repaso, la electricidad dinámica, a diferencia de la estática, la electricidad dinámica es capaz de viajar largas distancias para llegar, en este caso, la central eléctrica a nuestra casa. Y también se puede utilizar esta electricidad dinámica en otros lugares, no solamente de la hidroeléctrica de nuestra casa, sino que en aparatos eléctricos pequeñitos como puede ser, ¿no es cierto?, una linterna, ¿ya? O un celular. Ahora, cuando esta electricidad dinámica tiene dos tipos de corriente, continua y alterna. Cuando uso la continua, cuando el aparato eléctrico es más pequeñito, cuando el cableado no necesito llegar tan lejos. Cuando utilizo la corriente alterna, cuando yo no necesito llegar más lejos y evitar quemar lo que en este caso sería los aparatos eléctricos. ¿Ya? Acá tenemos unos tipos de generadores. Tenemos un generador, en este caso es químico, que son las pilas, las baterías, por ejemplo. Cuando hablo de pilas también incluyo batería, obviamente. La batería que tiene en su celular es un generador químico, ¿ya? Porque adentro tiene componentes químicos, ¿no es cierto? Elementos químicos que interactúan y son capaces de generar cargas eléctricas. Hasta que obviamente se agote la pila o se agote la batería y yo tengo que volver a cargar la batería. Y aquí tengo otro tipo de generador, que en este caso es un generador electromecánico, ¿ya? Que estos se suelen encontrar en lo que es la central hidroeléctrica o cualquier lugar grande donde yo requiera una gran cantidad de electricidad. ¿Ya? Hay dos tipos entonces de generadores, pero recordemos que ambos apuntan a lo mismo, que es la producción de cargas eléctricas para que viajen y formen una corriente eléctrica. ¿Ya? Y por defecto se forma electricidad dinámica. Vamos a recordar esto un poquito que por si se olvidaron, la resistencia eléctrica entonces es la capacidad que tiene un material para dejar pasar a través de él cargas eléctricas. Cuando este material tiene una alta resistencia, es un material aislante, porque no deja que las cargas eléctricas pasen a través de él. Cuando un material tiene una baja resistencia, se considera que es un material conductor, porque las cargas eléctricas pasan rápidamente a través de él. Cuando hay un término medio, se les conoce como semiconductores, ¿ya? Que tienen una resistencia media, es decir, dejan pasar cargas eléctricas, pero no tan rápido como lo haría un conductor, ¿ya? Entonces se les conoce como semiconductores, que son materiales un poquito más raros. ¿Dónde podemos ver estos materiales fácilmente? En un cable. Cualquier cable, ustedes ven que adentro del cable hay está lleno de materiales conductores, y en este caso puede ser el cobre. Y fuera de este cable hay un material aislante que es el plástico que lo recubre, para que no toquemos el cable directamente y no nos lo electrocutemos. ¿Ya?
Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de conductor y aislante. Arriba tenemos conductor y abajo tenemos aislante. Arriba tenemos mayormente como conductores ejemplos de metales, ¿ya? Hierro, oro, cobre, plata. Y también tenemos otro que no es un metal, que es el agua de mar, ¿ya? Y abajo tenemos algunos ejemplos de aislantes que en su gran mayoría son como la madera, ¿no es cierto? Aceite, diamante, vidrio, caucho, etcétera. ¿Ya? Son como suelen ser materiales con una alta resistencia y por eso son aislantes. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, de semiconductor, se suele dar siempre de ejemplo el vidrio. ¿Ya? Suele dar como dar ejemplo de semiconductor. Esto ya lo expliqué ya de la intensidad eléctrica. Si tenemos varias cargas eléctricas, tenemos una gran cantidad de cargas eléctricas, la intensidad es alta. Si tenemos poquita cantidad de cargas eléctricas, la intensidad es baja. ¿Ya? Eso ustedes ya lo saben. Y este otro concepto, el voltaje, que este es un poquito más enredado. ¿Ya? Para que exista un voltaje, ¿ya? Para que exista lo que nosotros conocemos como voltaje, tienen que existir algunos requisitos que sí o sí tienen que estar. ¿Ya? El primer requisito es tener dos cuerpos, ¿no es cierto? Que estén cargados eléctricamente, ¿ya? No que, ojo, que no los dos, o sea, independiente de si está cargado positivo o negativamente, eso no importa, no importa si está cargado positivo o negativamente. Lo importante es que estén cargados, ¿ya? Independiente de su carga eléctrica. Eso es un requisito, que ambos estén cargados. El segundo requisito para que exista un voltaje es que uno esté cargado más que otro. Es decir, uno tenga mayor potencial y el otro tenga menor potencial. Dicho de otra manera, que uno esté más cargado eléctricamente que otro. ¿Ya? En este caso, si ustedes ven la imagen, el cuerpo A está mayor cargado, tiene mayor carga eléctrica que el cuerpo B. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos de los requisitos. El primer requisito, que ambos cuerpos estén cargados, independiente de si es positivo o negativo. El segundo requisito para que exista un voltaje es que un cuerpo esté más cargado que otro. También se cumple, porque el cuerpo A está más cargado que el cuerpo B. ¿Ya? Por eso el cuerpo A se encuentra con mayor cantidad de color celeste. Eso es lo que representa el color celeste, la cantidad de carga que tiene. Y el tercer requisito, tercer y último requisito, es que ambos cuerpos estén conectados por un cable conductor. ¿Ya? En este caso, el cable conductor es lo que ustedes ven ahí, la línea de color azul. ¿Ya? Entonces, en este caso cumplimos los tres requisitos. Ambos están cargados, uno está más cargado que otro y ambos están conectados por un conductor. ¿Ya? Son los tres requisitos. Cuando estos requisitos se cumplen, se produce lo que nosotros conocemos como voltaje. ¿Ya? Este de voltaje, también en algunos lugares ustedes lo pueden conocer como diferencia de potencial. ¿Ya? Que es otro nombre que se le da. Pero como estamos en electricidad, ustedes lo van a llamar voltaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con el voltaje? Porque, ¿qué sucede si se cumplen todos los requisitos? Lo que va a suceder es que las cargas eléctricas van a viajar desde el que tenga mayor potencial, en este caso el A, hasta el que tenga menor potencial, en este caso es el B. Es decir, el voltaje va a viajar, en este caso, desde el cuerpo A hasta el cuerpo B. Dicho de otra manera, las cargas eléctricas van a viajar desde A hacia B. ¿Ya? Ahora, van a viajar constantemente hasta que ambos cuerpos estén completamente equilibrados. ¿Ya? Es decir, hasta que ambos estén pintados con la misma cantidad de celeste, de color celeste. ¿Ya? Hasta que se equilibren, por así decirlo. Una vez que se equilibran, ya no existe un voltaje, porque se pierde uno de los requisitos, que recordemos que era que uno esté más cargado que otro. Entonces, cuando ambos estén equilibrados, ambos están cargados exactamente iguales. Entonces, por eso se detiene el voltaje. ¿Ya? Esto que acabo de explicar, ¿dónde ustedes lo pueden ver? Esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando usted carga el celular. En este caso, es el cargador del celular. Vamos a decir que es el cuerpo A. ¿Ya? El cuerpo B sería el celular que está descargado.
Y el cable conductor sería el cable, ¿no es cierto?, que tiene este mismo transformador, este mismo cargador del celular. Entonces, viajan desde el cuerpo A, que es el cable, el cargador, hacia el cuerpo B, que es el celular. Y va a viajar desde el cuerpo A hasta el cuerpo B hasta que el celular esté completamente cargado. ¿Ya? Entonces, cuando el celular esté completamente cargado, va a dejar de viajar de la al B. Ahora, ¿por qué se insiste en que se tiene que desconectar el celular? O sea, tienen que desconectar los aparatos eléctricos que se estén cargando. Porque recordemos que a medida que el celular se va cargando, como está encendido, se va a ir descargando. Entonces se va a cargar y descargar constantemente. Y eso va a gastar electricidad, ¿no es cierto? Va a gastar cantidad de watts durante toda la noche si lo dejan toda la noche. ¿Ya? Por eso igualmente hay que desconectarlo. ¿Ya? Entonces eso es el voltaje. El voltaje básicamente explica por qué viaja o en qué dirección viaja las cargas eléctricas. Porque viaja desde algo que tenga mayor potencial a uno que tenga menor potencial. ¿Ya? Eso es lo que explica el voltaje. Acá tenemos un ejemplo de cómo se produce la electricidad en una hidroeléctrica, ¿no es cierto? Una central hidráulica. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la energía potencial que viene viajando, que se convierte, ¿no es cierto?, en energía hidráulica y mueve esta turbina. Esta turbina, al moverse, produce que se generen cargas eléctricas en el generador eléctrico. Este generador eléctrico mueve estas cargas eléctricas al transformador para que regular la cantidad de watts que hay, para que no sea tan fuerte. Y esta electricidad, una vez que ya fue transformada, viaja a través del cableado hasta nuestras casas. ¿Ya? Y el mismo principio se produce aquí, cuando yo produzco electricidad a través de energía solar. En este caso, en vez de tener un generador propiamente tal, tengo un panel solar. Este panel solar capta la energía solar, por eso se llama panel solar, y dentro de este panel solar, al atrapar la energía lumínica, ¿no es cierto? Empieza a producir lo que es cargas eléctricas. ¿Ya? Así que este panel solar haría el trabajo de un generador. ¿Ya? Este panel solar, al producir cargas, va a hacer que viajen estas cargas al transformador, igual que en el ejemplo anterior, al transformador. Y en este caso hay dos opciones. Se acumula en una batería, porque recordemos que la idea de esto es acumular la luz del sol durante el día en una batería para que esta batería se utilice durante la noche y tener luz en la noche. ¿Ya? O la segunda opción es que de este transformador viaje directamente a los aparatos eléctricos. Ya estos tienen como dos caminos. Pero es el mismo principio que ustedes ven acá. ¿Ya? Es decir, una fuente de energía, en este caso es la del agua, y aquí la del sol. Un generador eléctrico, perdón, un generador en general, valga la redundancia, que en este caso es un generador eléctrico, y acá tenemos el panel solar. Un transformador, ¿no es cierto? Un transformador y el cableado para llegar a nuestras casas, y acá también el cableado para llegar a nuestras casas, o en este caso para llegar a una batería. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la electricidad no se devuelve? ¿Por qué la electricidad necesariamente viaja del panel solar hasta esta televisión a través del cable? ¿Por qué no se devuelve desde la tele hacia el panel solar? El motivo por el cual no se devuelve es por esto, por el voltaje. Porque el panel solar, que sería el cuerpo A, tiene mayor potencial que la televisión, que sería el cuerpo B. Y como están conectados por un cableado eléctrico, las cargas viajan del A al B. ¿Ya? Y como está constantemente produciéndose energía, produciéndose electricidad en el panel solar, no importa cuánto tiempo le entregue cargas eléctricas el cuerpo A al cuerpo B, que en este caso sería el panel solar, a la televisión. Nunca la televisión va a lograr equilibrarse con el panel solar. Porque a medida, repito, a medida de que el cuerpo A envía las cargas eléctricas a la televisión, el panel solar envía las cargas eléctricas a la televisión, el panel solar a su vez está recuperando esas cargas eléctricas. Las está perdiendo porque se las pasa a la televisión,
pero las está volviendo a recuperar por la luz solar. Y por eso viaja del panel solar a la televisión y no se devuelve por el voltaje, por la dirección a la que va el voltaje. ¿Ya? Así que por eso se explica también lo que es el voltaje, por eso es importante que ustedes lo sepan.